Martín Alvarado tenía todo lo que muchos soñaban, menos lo que más necesitaba: respeto. Era el asistente personal de Lucía Duarte, una de las empresarias más influyentes de la ciudad, elegante, fría, implacable. Para ella, la gente no valía por lo que era, sino por lo que podía ofrecer. Y Martín no tenía nada que ofrecer, al menos a sus ojos. Cada mañana llegaba antes que todos, preparaba los informes, ordenaba las llamadas y soportaba las humillaciones en silencio. Lucía no lo miraba más de 3 segundos. Para ella era invisible. Pero lo que nadie sabía era que Martín tenía un pasado distinto, un pasado que había decidido enterrar, hasta que un día un error del destino lo obligó a fingir ser alguien que no era. Una reunión con inversionistas internacionales, un malentendido, y de pronto Lucía presentó a Martín como su socio. Él quiso corregirla, pero no lo hizo. Y esa mentira, esa pequeña chispa, encendió una cadena de eventos que cambiaría el destino de ambos. Porque a veces las máscaras no se ponen para engañar, sino para sobrevivir. Y en ese juego de apariencias, el hombre invisible enseñará a la mujer poderosa una lección que ningún negocio podría comprar. El verdadero valor no se mide en millones, sino en dignidad. Lucía Duarte no era solo una empresaria, era una institución. Su nombre aparecía en las portadas de revistas, sus frases en conferencias, sus decisiones movían mercados. Dirigía Duarte Global, una corporación tecnológica valuada en cientos de millones. Y sin embargo, dentro de su oficina de cristal, el silencio era tan frío que ni el eco se atrevía a quedarse. Sus días eran un calendario perfecto: reuniones, contratos, cifras, victorias. Pero sus noches eran otra cosa. Cuando las luces del edificio se apagaban, el reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de una mujer sola, con el maquillaje impecable y el corazón erosionado por la ambición. Lucía había aprendido que en el mundo corporativo solo sobrevivían los implacables. Y ser implacable significaba no sentir, no dudar, no confiar. Martín lo sabía. Desde su escritorio junto a la puerta, observaba esa rutina sin decir palabra. Era invisible, pero lo veía todo: las miradas de miedo que los empleados le dirigían a Lucía, los cafés que nadie se atrevía a llevarle, los silencios incómodos cada vez que su voz cortaba el aire con una orden. Él era quien recogía los pedazos cuando todos se iban. Las carpetas olvidadas, las tazas a medio tomar, los borradores de discursos con frases tachadas y una palabra que siempre aparecía al margen, subrayada: confianza. Un día, al entrar en la oficina, Martín notó algo distinto. Lucía hablaba con tono bajo, casi nervioso, frente a una pantalla donde se proyectaban gráficos de inversión. Ellos llegan. El viernes dijo a través del teléfono: quieren ver estabilidad, estructura, imagen sólida, no puede haber errores. Colgó, suspiró, y al girar vio a Martín con un informe en las manos. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó. El suficiente para saber que el viernes no puede haber errores, respondió él, sin levantar la voz. Lucía lo observó. Por un instante, el hielo en su mirada se agrietó. Entonces, asegúrese de que no los haya. Aquella tarde, Martín se quedó solo en la oficina, repasando detalles. La empresa enfrentaba su prueba más grande: una inversión extranjera que definiría su futuro. Si fallaban, cientos de empleados perderían su trabajo. Y aunque Lucía nunca lo admitiría, estaba al borde del colapso. El mercado hablaba de su posible caída. Los medios cuestionaban su liderazgo y los socios dudaban de su temple. Martín sabía lo que era perderlo todo. Antes de ser asistente, había sido ingeniero, incluso fundador de una startup que se desplomó tras una traición. Por eso entendía el miedo que Lucía disfrazaba con arrogancia. Era el mismo miedo que lo había convertido a él en sombra. Esa noche,
Mientras Lucía revisaba proyecciones en su penthouse de Santa Fe, Martín estaba en un pequeño departamento alquilado en la colonia Narvarte, cenando sopa instantánea bajo la luz de un foco desnudo. Dos mundos paralelos, unidos por un hilo invisible. La necesidad de ser vistos. Lucía, frente a su copa de vino, repasaba los nombres de los inversionistas. Grupo Van Allen, murmuró. Gente que no perdona debilidad. Y pensó, sin quererlo, en Martín. Demasiado correcto, demasiado tranquilo, demasiado real, se dijo. Pero esa noche, por primera vez, no pudo dormir. Martín, en cambio, soñó con una oficina donde las luces no apagaban la humanidad, y con una voz que no diera órdenes, sino gracias. El viernes llegaría pronto, y con él el inicio de una mentira que ni el destino pudo prever. El amanecer del lunes pintó la ciudad de un gris metálico. Los edificios del distrito financiero parecían cuchillas cortando las nubes. Dentro de la Torre Duarte Global, el aire olía a perfume caro, a nervios y a café recién molido. Lucía Duarte caminaba por los pasillos como una sombra elegante. Su paso resonaba en el mármol, marcando el ritmo de todo un ejército de empleados que se abrían a su paso. El silencio era su autoridad más fuerte. No necesitaba gritar, bastaba con una mirada. Martín Alvarado la seguía a unos pasos de distancia, cargando una carpeta repleta de reportes financieros, proyectos pendientes y el discurso de bienvenida que ella debía pronunciar frente a los nuevos inversionistas. Él era quien ponía orden en el caos de su perfección, pero para ella seguía siendo el asistente. Aquella mañana no era como las otras. Se esperaba la llegada de Van Allen Group, una multinacional estadounidense interesada en invertir millones en el nuevo software educativo de Duarte Global. El contrato podría triplicar el valor de la empresa o hundirla para siempre. Lucía lo sabía, y por eso no toleraría ni un error. Martín dijo sin mirarlo, asegúrese de que el equipo de traducción esté listo antes de las 9. Y que las presentaciones estén sincronizadas con los gráficos. Ya lo están, respondió él con calma. Ya, repitió ella, con un matiz de duda. Desde las 6 de la mañana, añadió él, sin levantar la voz. Lucía no dijo nada, pero en su gesto se notó algo raro, como si no supiera qué hacer con la eficiencia de alguien al que subestimaba. El reloj marcó las 8:45 cuando el ascensor principal se abrió. 3 hombres de traje oscuro bajaron con sonrisas diplomáticas. Lucía se acercó, segura de sí, extendiendo la mano. Bienvenidos a Duarte Global. El más alto, un hombre de cabello gris y acento extranjero, respondió. Señorita Duarte, un placer. Y gracias por traer a su socio, el señor Alvarado. Hemos oído grandes cosas de él. Lucía se quedó en silencio un instante. Luego, sin pensarlo, asintió. Por supuesto, él es parte esencial del proyecto. Martín se congeló. Quiso hablar, pero algo en la mirada de ella, orgullo, miedo o simple reflejo, lo detuvo. Y así comenzó la mentira que cambiaría sus vidas. Durante la reunión, los inversionistas lo bombardearon con preguntas técnicas. Martín, con el pulso firme, respondió una por una. Habló de algoritmos, de proyecciones, de inclusión digital. No necesitaba fingir conocimiento. Lo tenía. Lucía lo miraba con una mezcla de sorpresa y respeto que no entendía. El asistente invisible estaba brillando frente a los hombres más poderosos del continente. Cuando la reunión terminó, los inversionistas se marcharon con una sonrisa. Tienen una visión interesante. Nos veremos en la firma, el viernes, dijo Van Allen. Lucía se giró hacia Martín. Sus ojos azules parecían analizarlo como nunca antes. No sabía que tenía un socio tan elocuente. Martín dejó escapar una pequeña sonrisa cansada. No sabía que tenía una jefa tan nerviosa.
¿Nerviosa?, repitió ella, como si esa palabra fuera un insulto. Sí, nerviosa, pero humana. Lucía apretó los labios. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así. Se marchó sin responder, dejando su perfume flotando en el aire. Esa tarde hubo una reunión con el comité directivo. 12 ejecutivos sentados alrededor de una mesa de roble esperaban la entrada de Lucía. Martín estaba allí, revisando documentos. Cuando ella entró, el ambiente cambió. Bien, dijo Lucía, acomodando su tablet sobre la mesa. La reunión con Van Allen fue un éxito. Los aplausos fueron breves y falsos. Pero enseguida, uno de los directivos, Gabriel Méndez, sonrió con ironía. Con todo respeto, Lucía, ¿quién era el tipo que tenías al lado? ¿Un actor? Las risas estallaron alrededor. Lucía no se detuvo. Mi asistente respondió con indiferencia. Ah, pensé que era tu nuevo socio. Hablaba como si lo fuera. Lucía sonrió apenas. Eso demuestra que hasta los asistentes saben improvisar. Las risas se repitieron, más crueles esta vez. Martín permaneció en silencio. Su rostro no cambió, pero algo en su interior se quebró. Había salvado la reunión. Había hablado por ella, y aún así seguía siendo motivo de burla. Cuando todos se fueron, Lucía se quedó sola frente a la ventana. No debiste decir nada, dijo sin volverse. ¿Debí dejarte hundir?, replicó él. Ella respiró hondo. Mi reputación no necesita héroes. Martín la miró a los ojos. No, necesita corazón. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Nadie le hablaba así desde hacía años. Quiso responder, pero las palabras se enredaron. Esa noche, Martín llegó a su departamento en la colonia Narvarte. El edificio era viejo. Las paredes olían a humedad y a sopa de fideos. Encendió su vieja laptop y la pantalla parpadeó con un logo casi borrado. Eunoia, tecnología con propósito. Había sido su sueño, su empresa, su fracaso. Un socio lo había traicionado, robando el capital y dejándolo en la ruina. Desde entonces, Martín había prometido no volver a creer en nadie con traje. Hasta hoy. Mientras tanto, Lucía se sirvió una copa de vino en su penthouse. El reflejo de la ciudad brillaba bajo sus pies. Y por primera vez en años pensó en las palabras de alguien que no podía comprar. Mi reputación no necesita héroes, necesita corazón. Las repitió en voz baja y algo dentro de ella dolió. No era orgullo, era vergüenza. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, vio a Martín colocando flores en la recepción. ¿Desde cuándo tenemos flores?, preguntó. Desde hoy. El lugar necesitaba vida, respondió él. Lucía lo observó en silencio. Había algo en él que no encajaba con el resto de su mundo. Esa mañana, sin saberlo, Lucía Duarte comenzó a sentir. Y cuando una persona que ha vivido del poder empieza a sentir, el destino se pone en marcha. La semana avanzó como avanzan los ríos cuando encuentran pendiente, sin pedir permiso. La noticia de que Duarte Global había seducido a Van Allen Group corrió por pasillos, foros y medios. Nadie conocía los detalles, pero todos hablaban del nuevo tándem de la empresa, la reina del acero y su socio silencioso. A Martín lo miraban distinto. Las recepcionistas que antes le ofrecían un saludo apurado, ahora lo confirmaban en la agenda con una sonrisa. Los jefes de área, esos que habían reído, lo invitaban a tomar un café para conocerlo mejor. Y los juniors le pedían consejo, como si durante años hubiese estado ahí escondido para darles una hoja de ruta. Lucía se dio cuenta. Observaba desde su oficina de vidrio esmerilado mientras la dinámica cambiaba de ritmo, y algo en su pecho, algo que no sabía nombrar, se movía entre gratitud y miedo. Esa tarde, citó a Martín en la sala Sierra Madre, la más pequeña. Cerró la puerta ella misma, como si el momento exigiera una intimidad no negociable.
Necesitamos reglas, dijo, sin rodeos. Si vamos a mantener la fachada, será con límites claros. Martín dejó una carpeta sobre la mesa. No llevaba corbata, la camisa remangada. En los ojos, un cansancio luminoso. La primera regla, respondió él, es que no vamos a mentir sobre el proyecto. Lo demás es decorado. ¿Y la segunda? Que si alguien tiene que pagar un costo, lo pago yo. Lucía lo miró, incrédula. No acepto mártires en mi equipo. No lo soy, replicó Martín, con una serenidad áspera. Solo sé que los cuchillos volarán. Y prefiero poner la espalda yo. Lucía se quedó en silencio. El gesto le tembló un segundo antes de recomponerse. La tercera regla dijo al fin, aquí no hay héroes, hay propósito. Si te quedas, es porque entiendes eso. Me quedo, dijo Martín. No lo dijo por ella. Lo dijo por algo que hacía tiempo le ardía adentro y que ahora encontraba oxígeno, sentido. El primer evento público llegó 2 días después, una mesa redonda en el Hotel San Regis, con directores de innovación de media ciudad. Tópico, tecnología, equidad y futuro. Lucía dominó el escenario como una tempestad controlada. Cada frase, una bala de plata. A su lado, Martín hablaba poco, pero cada vez que abría la boca, la sala se inclinaba hacia él con una atención distinta. No era carisma de tarima, era claridad con vértebras. En la ronda de preguntas, un periodista levantó la mano. Señora Duarte, ¿cómo cambió su liderazgo con la llegada del señor Alvarado? Lucía apretó la pluma. Martín la miró de reojo. Estaba lista para la respuesta protocolaria. Aprendí algo, dijo ella, y a ella misma le sorprendió estar diciendo aquello, que la inteligencia sin humildad no sirve para transformar. Él me recordó eso. Un murmullo atravesó el salón. No era lo que esperaban de Lucía Duarte. Había ternura en esa admisión, una humanidad desalineada de su imagen quirúrgica. Martín lo supo sin mirarla. Un bloque interno acababa de resquebrajarse. A la salida, la prensa los rodeó. Flashes, preguntas en ráfagas. Un periodista soltó una trampa. Señor Alvarado, circulan versiones de que su rol es más simbólico que real. ¿Es usted un socio o un asistente maquillado para dar confianza? Lucía iba a responder, pero Martín se adelantó. Soy responsable de lo que digo en cada sala en la que me siento. Si mis ideas sostienen algo, valen. Si no, no. Los títulos hoy nos distraen del trabajo que importa. No hubo estridencias, no hacía falta. La frase, serena, corrió como pólvora. En el automóvil de regreso, el silencio pesó, pero no dolía. Los títulos nos distraen, repitió Lucía, mirando por la ventana. ¿Te enseñó eso la derrota? La derrota me enseñó a dejar de pedir permiso para hacer lo correcto, contestó él. Lucía dudó. Yo construí mi carrera exigiendo control. El control me salvó. Y, sin darme cuenta, me dejó sola. Martín la miró. Vio, por primera vez, no a la estratega, sino a la mujer que pagó el precio del triunfo sin leer la letra chiquita. No tienes que estar sola para ser fuerte, dijo él. Pero a veces, estar sola es la única manera de descubrir cuán fuerte eres. Lucía sonrió sin mostrar los dientes. Había una paz rara en sentirse vista sin ser juzgada. Las buenas noticias no llegan solas, tampoco las malas. Ese mismo jueves, Gabriel Méndez citó informalmente a un periodista de investigación en un café de la Roma. Llevaba semanas hurgando el pasado de Martín. El hilo era fino, pero suficiente. Facturas antiguas, demandas archivadas, el nombre de un socio que había desaparecido con la caja. Titular posible, el socio de Duarte. El fracaso que vuelve disfrazado. El periodista olió sangre. Acordaron fecha, víspera de la firma con Van Allen. Cirugía perfecta. Golpear justo antes del abrazo. En la oficina, la vida continuó con la falsa normalidad de los días grandes.
Lucía convocó a un comité creativo. Martín propuso abrir una línea de trabajo con escuelas rurales. Si tenemos un caso piloto con impacto real antes de la firma, nuestro discurso no será de promesas, sino de hechos, datos, nombres, aulas. Es arriesgado, dijo alguien. No hay tiempo. No hay tiempo para lo que no importa, replicó Martín. Para lo urgente, siempre lo hay. Lucía lo respaldó sin pestañear. Apruebo el piloto. Mañana a las 6, en la Sierra Norte. Yo voy. La sala se quedó muda. Es imprudente, dijo el CFO. Es liderazgo, cerró ella. No hubo votos. Hubo obediencia. La camioneta partió antes de amanecer. El parabrisas acumulaba los azules del valle, como si el día naciera más de una vez. Martín manejaba. Lucía revisaba un cuaderno con anotaciones que no eran números. Eran preguntas. ¿Qué quieres ver?, preguntó él. Lo que no sé mirar, dijo ella. La escuela era un edificio humilde con paredes encaladas y un patio donde las risas parecían más anchas que el espacio. Los recibió María, la directora, una mujer menuda con ojos que parecían saberlo todo sin haber salido de ahí. Gracias por venir, dijo, apretando las manos de ambos con calor. Los niños los esperan. Montaron el prototipo, tablets reacondicionadas, software con módulos de lectura y matemáticas, un sistema offline para zonas sin conectividad. Martín lideraba con una calma que contagiaba. Lucía observaba, pero no como quien audita, sino como quien aprende a escuchar un idioma nuevo. ¿De verdad esto es gratis?, preguntó un niño. De verdad, respondió Martín, pero me debes una cosa. ¿Cuál? Que me digas si te sirve, y si no, que me digas cómo hacerlo mejor. El niño rió con una gravedad de adulto. Trato. Lucía tomó una tablet y se sentó junto a una niña que no levantaba la cara. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Mía, susurró. ¿Puedo ver contigo? La niña asintió. Lucía siguió sus dedos torpes. Al tercer intento, Mía resolvió un ejercicio y levantó la vista como si el sol hubiese decidido salir en su cara. Lucía tragó saliva. Sintió un pinchazo que no era dolor. Era ternura aterrizando en un lugar que había estado sellado. Martín, desde lejos, vio esa escena y supo que algo irreversible acababa de ocurrir. La ambición de Lucía había encontrado otra materia prima. Al despedirse, María les regaló una libreta. Para que anoten lo que de verdad importa, dijo, lo que no sale en gráficos. De regreso a la ciudad, el silencio fue cómodo. ¿Por qué no hiciste esto antes?, preguntó Lucía. Tenía miedo, dijo él. Miedo de volver a creer. Creer duele, admitió ella. No creer también. ¿Y ahora? Ahora, me importa más que duela o no, que valga. Lucía apoyó la frente en el vidrio. Tenía ganas de reír y de llorar y de dormir 3 años. En lugar de todo eso, dijo, gracias. Martín iba a responder cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Laura, amiga de la universidad y ahora abogada corporativa que a veces le filtraba información. Méndez desayunó con periodista. Preparan nota sobre ti. Sale mañana. Te llamo. Martín sostuvo el volante con más fuerza. La carretera entraba a una curva lenta. La ciudad ya insinuaba sus edificios como dientes. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía, atenta al cambio mínimo. Nos van a pegar, dijo él. Mañana. ¿Qué saben? Lo suficiente para contar una historia fea, aunque no sea completa. Lucía miró el horizonte. No se tambaleó. Entonces la contamos nosotros hoy. ¿Nosotros? Nosotros. La decisión fue un cristal rompiéndose y al mismo tiempo un agua quieta que por fin se mueve. Lucía llamó a su jefa de comunicación. Convoca a una entrevista hoy a las 7. Tema: nuestra alianza, el piloto rural. Y... respiró hondo. Y mi responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué?
de haber construido una cultura que premió el brillo y desterró la verdad. El silencio al otro lado fue un relámpago. Sí, señora. Colgaron. Lucía se quedó un segundo con la vista fija en el teléfono. Luego miró a Martín. No te voy a dejar solo con esto. Yo elegí quedarme, dijo él. Y yo elijo no volver a ganar a costa de otro. Martín no respondió. No hacía falta. La entrevista fue en el estudio de una periodista respetada por todos y temida por algunos. Luces, micrófonos, un vaso de agua que nadie tocó. La primera mitad fue técnica. Métricas, alcances. Lucía respondía con seguridad. Martín añadía profundidad cuando hacía falta. Luego vino la pregunta que cortaba el aire. Hay dudas sobre el papel real del señor Alvarado en su empresa. ¿Es socio o no? Lucía no miró al equipo, no buscó tarjetas, no hizo tiempo. Miró a la cámara. No. No es socio, dijo. Clara. Lo presenté como tal una vez. Fue un error. Mío. El estudio respiró. ¿Por qué lo hizo? Porque me dio miedo que su título no fuera suficiente para que lo escucharan, dijo. Lo cual revela algo peor. Que en mi empresa se escucha por rango, no por valor. La periodista apuntó. Interesada. ¿Se arrepiente? Me responsabilizo, dijo Lucía, y lo corrijo. Desde hoy, Martín Alvarado lidera la iniciativa de impacto de Duarte Global como director del proyecto. No porque finja ser alguien, sino porque lo es. El cerebro y el corazón de esta visión. Martín la miró con una sorpresa que dolía un poco y curaba mucho. La periodista giró hacia él. Señor Alvarado, su startup fracasó hace años. ¿Por qué cree que debería creerle ahora el público? Martín sostuvo la mirada. Porque me equivoqué entonces y aprendí. Porque hoy los niños en aulas rurales están mejor que ayer. Y porque si medirnos por fracasos fuera suficiente para condenarnos, no habría empresa ni persona que valga. La periodista se quedó un segundo colgando de esa frase, como quien mira el fondo de un pozo y ve agua. Gracias, dijo. La entrevista terminó. Afuera, el aire olía a lluvia nueva. Lo que hiciste, empezó Martín. No lo hice por ti, dijo Lucía, con una sonrisa corta. Lo hice porque por primera vez supe qué clase de líder quiero ser. Y eso te hace más líder, respondió él. Nada detiene a un plan ya encendido. Gabriel publicó su pieza a la mañana siguiente. El titular mordía, pero ya no sangraba igual. El verdadero rostro del socio de Duarte. Contaba los hechos de siempre, pero ahora la música había cambiado. El público leía con la entrevista fresca en la memoria. Los comentarios no se alineaban con la indignación. Había debate, matices, incluso apoyo. Van Allen envió un correo lacónico. Seguimos con la firma. Nos interesa la verdad. Nos interesan los resultados. Adjuntaron una cláusula nueva, transparencia en procesos y auditoría externa para el proyecto social. Lucía aceptó sin corregir una coma. Gabriel, herido en su ego, enfiló otro ataque. Filtró una auditoría interna antigua con errores menores presentados como fraude. El eco fue menor, pero bastó para tensar otra vez al equipo. Esa tarde, la tensión se hizo pólvora. Alguien de comunicaciones envió por error a todo el corporativo un borrador de mensajes clave, donde todavía se referían a Martín como pieza de posicionamiento. En segundos, capturas en chats, murmullo venenoso. El edificio, un panal sacudido. Martín leyó el correo y sintió que el aire se contraía. No por él, por los chicos de la sierra. Por Mía, por María y su libreta. Lucía salió de su oficina como una flecha. No pidió sala. Tomó la recepción. A todos los que están aquí, dijo, sin micrófono, con voz de quien aprendió a no necesitarlo. Lo que se envió es un borrador viejo, y es un recuerdo de quienes fuimos y de quienes no vamos a volver a ser. Si alguien necesita un cargo para ser escuchado, hoy les digo que el proyecto más importante de Duarte Global está dirigido por alguien que no lo tenía y funciona.
Si alguien tiene dudas, me escribe. Si alguien tiene miedo, lo escucho. Pero ya no vamos a apuntar con el dedo a quien se anima a construir. No había aplausos. No hacían falta. El rumor bajo se convirtió en un silencio distinto. No era miedo, era respeto que aprende a caminar. Lucía volvió a su oficina. Cerró la puerta, apoyó la espalda. Sintió el temblor que llega después de sostenerse demasiado tiempo. Martín tocó 2 veces. Gracias, dijo él, desde el umbral. No quiero que vuelvas a leer algo así, respondió ella. No aquí, no mientras yo dirija. Martín avanzó un paso. En sus ojos, la calma que llega como brisa después de la tormenta. No puedo prometerte que afuera no nos van a golpear, dijo. Pero puedo prometerte que adentro no me vas a perder. Lucía quiso responder algo ingenioso, profesional, a prueba de titulares. Lo que dijo fue otra cosa. Me niego a perderte. El silencio fue nítido. Una línea se había cruzado y ninguno pretendió volver atrás. El día previo a la firma, la ciudad amaneció con una claridad que parecía fabricada. En la sala de juntas, los papeles estaban alineados como soldados. Van Allen llegó puntual. Se estrecharon manos. Se leyeron cláusulas. Se firmó. Los flashes estallaron. Hubo sonrisas, pero pocas. Era demasiado lo que venía después como para gastar alegría antes de tiempo. Al terminar, Van Allen pidió una foto con el equipo del proyecto. Lucía hizo un gesto con la mano para llamar a Martín. Él se acercó. En el borde del encuadre, vio a Gabriel vigilando desde el pasillo, con la mandíbula apretada y un brillo ácido en la mirada. Sabía que no se detendría. Después de la foto, el inversionista mayor se acercó a Martín. No me gustan los disfraces, dijo, pero sí me gusta la gente que aprende a tiempo. No nos fallen. No lo haré, respondió Martín. No me responda solo usted, añadió el hombre, clavando los ojos en Lucía. Respóndanos los dos, porque sin ella, usted no está aquí. Y sin usted, ella no llegaba allá. El comentario los dejó suspendidos en un equilibrio nuevo. No era dependencia, era interdependencia. El tipo de verdad que los contratos no escriben, pero sostienen. En el elevador, camino a la planta baja, se miraron como quien se reconoce en un vidrio por primera vez. Esto apenas empieza, dijo Lucía. Sí, respondió Martín, y empieza por donde duele. Las puertas se abrieron. Del otro lado, la ciudad, con su ruido y sus pájaros, con su tráfico y su gente, parecía aplaudir con bocinas. Esa noche, ya sin corbatas ni trajes, se encontraron en la terraza donde habían peleado y se habían dicho la verdad. Llevaban tazas de café, no copas. El viento sabía a lluvia lejana. ¿Te arrepientes?, preguntó él. De fingir, sí, dijo ella. De haber aprendido, no. ¿Tú? De haber callado tanto tiempo. Pero supongo que necesitaba quedarme sin voz para entender qué quería decir. Lucía abrió la libreta que María les había regalado. En la primera página escribió con letra temblorosa: las personas importan más que los títulos. Las decisiones son para servir, las firmas para proteger, el poder para cuidar. Esto, dijo, esto quiero que sea nuestra guía cuando llegue el siguiente golpe. Llegará, dijo él. Sí, y cuando llegue no me escondas. No me protejas de mí. No vine a salvarte, dijo Martín. Vine a pelear contigo. Lucía lo miró, y en esa mirada había algo que ya no cabía en la palabra alianza. No era solo trabajo, no era solo destino, era un tipo de fe que no necesita altar. Cuando se fueron, la libreta quedó abierta, respirando la tinta húmeda. El viento pasó sus páginas como quien bendice en silencio. Lo que ninguno vio esa noche fue al periodista cruzando la calle con una carpeta nueva, ni al mensajero dejando un sobre sin remitente en la recepción de la torre, ni al CFO respondiendo un correo cifrado con un «lo discutimos mañana»,
El mundo seguía haciendo su trabajo, probar, y el siguiente amanecer traería, puntual, el precio de haber decidido creer. La mañana siguiente amaneció turbia, como si la ciudad intuyera que algo estaba por romperse. El cielo, gris acero, el viento, una advertencia. A las 8:30, Lucía entró al edificio de Duarte Global con paso rápido, teléfono en mano, rostro de quien lleva fuego y no puede dejarlo caer. En la pantalla, asunto, filtración, remitente, Gabriel Méndez, destinatarios, junta directiva más prensa. El correo contenía documentos internos, cuentas de proyectos, fotografías manipuladas y una línea que retumbaba como pólvora. El supuesto proyecto educativo es un lavado de imagen. Su director, un impostor con historial de fraude. Lucía sintió el golpe seco en el pecho. Por reflejo, buscó con la mirada a Martín. No estaba en su puesto. Un murmullo se propagó por los pasillos. Los empleados abrían sus celulares, compartían enlaces, buscaban la confirmación del escándalo. Lucía se metió en la sala de crisis y cerró la puerta. Sus manos temblaban, pero su voz no. Convóquenlos a todos. En media hora quiero al comité aquí. La asistente dudó. Incluso a Méndez, especialmente a él. Martín estaba en la calle, caminando sin rumbo. La noticia le había llegado antes. Una llamada, un titular, la vieja sensación del abismo. Otra vez su nombre en titulares. Otra vez su esfuerzo reducido a una palabra sucia, impostor. Se detuvo frente a un escaparate donde una pantalla mostraba la transmisión en vivo del canal financiero. El presentador leía la nota con tono impersonal. Fuentes internas aseguran que el socio de Duarte Global falsificó su identidad profesional. La empresa aún no emite declaración. La gente a su alrededor seguía caminando. Nadie lo reconocía. Nadie sabía que el hombre del video era él. Por un segundo deseó desaparecer en esa multitud anónima, pero luego recordó las risas de los niños en la sierra, el rostro de Mía al resolver su primer ejercicio y la voz de Lucía diciendo, no volveré a ganar a costa de otro. Dio media vuelta y regresó al edificio. La sala de juntas parecía una trinchera. Todos los directivos estaban ahí, rostros tensos, computadoras abiertas, miedo disfrazado de profesionalismo. Gabriel Méndez se acomodó los lentes con una sonrisa apenas contenida. Lucía abrió la reunión sin preámbulos. ¿Alguien quiere explicarme cómo documentos internos llegan a la prensa sin autorización? Silencio. ¿Nadie? Gabriel fingió revisar una carpeta. Tal vez no sea importante quién los filtró, sino qué revelan. Lucía lo miró con una calma que solo tienen los que están a punto de arder. Lo importante, Gabriel, es que un acto de traición habla más del traidor que del traicionado. La puerta se abrió. Martín entró. Todos giraron. Su ropa estaba mojada por la llovizna, su mirada, firme. No hace falta buscar culpables, dijo. Soy el hombre del correo. Y sí, no soy millonario. No tengo títulos recientes, ni apellidos que abran puertas. Pero cada dato técnico que presenté es real. Cada niño que vio nuestra aplicación aprender a leer existe. Lucía lo observó en silencio. Gabriel sonrió. Entonces lo admite. Admito mi pasado, continuó Martín. Perdí una empresa y una fortuna, pero no mi integridad. Ustedes confundieron modestia con mentira. El CFO murmuró. Los inversionistas exigirán una declaración inmediata. Lucía se levantó. La tendrán, dijo, pero no la que esperan. El auditorio principal se llenó en minutos. Prensa, empleados, cámaras. Lucía subió al estrado con Martín a su lado. Sus pasos resonaron como tambores de guerra. Hoy se ha dicho, mucho empezó. Algunas cosas son ciertas, otras no. Pausa. Sí, Martín Alvarado no es millonario. Y sí, lo presenté como socio. Lo hice porque quise que lo escucharan,
y creí que sin un título no lo harían. Eso fue mi error. Pero lo que construimos, el proyecto que ya cambia vidas, no es un engaño. Gabriel se levantó desde las primeras filas, buscando interrumpir. Eso es manipulación emocional. Esta empresa merece transparencia. Lucía bajó la voz hasta convertirla en filo. La transparencia no se grita, Gabriel, se demuestra. Y tú acabas de demostrar quién eres. Un murmullo se extendió. Lucía se giró hacia el público. Si hoy me tengo que ir de este cargo para limpiar lo que el poder ensució, lo haré, pero no me iré en silencio. Esta compañía nació de una visión, crear tecnología que sirva a la gente. Hoy reafirmo esa visión, con o sin mi puesto. Martín avanzó un paso. Yo no tengo títulos ni herencias, pero sé programar, sé liderar y sé caer sin quedarme abajo. Si alguien aquí cree que un error te define, lo invito a mirar su propio espejo. El silencio se volvió respiración contenida. Entonces, entre el público, una voz femenina rompió la tensión. Yo trabajé en la escuela piloto. Era María, la directora rural. Había viajado sin avisar. Y gracias a ese impostor, tengo 20 niños leyendo. Esa es la verdad que ustedes deberían publicar. Los aplausos empezaron tímidos, luego crecieron como una ola. Lucía y Martín se miraron. Por primera vez, sin culpa, sin miedo. Esa tarde, Van Allen envió un comunicado. La transparencia es más fuerte que la reputación. Mantenemos nuestro apoyo al proyecto Duarte Alvarado. La prensa, hambrienta de drama, transformó el escándalo en epopeya. Titulares. Del fracaso al propósito. Lucía Duarte admite su error y redefine liderazgo. El asistente que cambió una corporación. Gabriel fue suspendido por filtración y manipulación de información. Su última mirada a Lucía fue un intento de veneno que ya no alcanzaba. Cuando el edificio quedó vacío, Lucía subió al último piso. Martín la esperaba en la terraza, igual que la primera vez. El viento traía olor a tierra mojada. Perdimos mucho hoy, dijo él. Ganamos algo más importante, respondió ella. La verdad, Martín la miró de lado. La verdad a veces deja ruinas. Sí, dijo ella, acercándose. Pero las ruinas son el único lugar donde se puede construir sin mentir. Se quedaron en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban como promesas inciertas. Lucía se quitó el anillo corporativo que siempre llevaba, ese símbolo de jerarquía, y lo dejó sobre la barandilla. Ya no lo necesito. Martín la observó. Su rostro, cansado pero libre. ¿Y ahora qué vas a hacer? Empezar de nuevo. Pero esta vez, contigo, el aire se espesó. No hubo beso de película. Hubo una mirada que valía más que eso. La certeza de que habían llegado al punto donde las máscaras ya no servían. Esa noche, en su pequeño departamento, Martín abrió la libreta que María les había regalado y escribió: Las mentiras nacen del miedo, la verdad del valor de perderlo todo. Hoy elegimos perder para ganar lo que importa. La cerró con cuidado. Miró el cielo desde la ventana. Y, por primera vez en años, no temió al amanecer. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta. El edificio de Duarte Global ya no tenía cámaras en la entrada ni periodistas en los pasillos. El ruido mediático se había apagado, pero en el aire quedaba algo nuevo. Calma. La calma después del incendio. La calma que no llega sola, sino con cenizas. Lucía Duarte caminaba por la terraza del piso 30, descalza, con el cabello suelto. Por primera vez en años, no llevaba tacones ni reloj. Miraba la ciudad sin esa sensación de tener que dominarla. La veía como lo que era. Una criatura viva, impredecible, hermosa. A veces perder el poder no es caer, es despertarse. El consejo directivo la había reinstalado, pero ella había rechazado el cargo.
No quiero dirigir una empresa, dijo. Quiero construir una causa. Y eso hizo. De la fusión parcial entre Duarte Global y Eunoia nació un nuevo proyecto, Fundación Prisma, una organización que desarrollaba tecnología para escuelas rurales y hospitales públicos. Lucía lo fundó junto a Martín, no como jefa y asistente, sino como socios iguales. El primer día de operaciones fue humilde. Una oficina pequeña en la colonia Roma, con escritorios reciclados y cables enredados como serpientes. Pero la atmósfera era distinta. No había miedo en las miradas. Solo propósito. ¿Recuerdas cuando te dije que el control me salvó?, preguntó Lucía mientras armaban las cajas. Sí, me equivoqué. Lo que me salvó fue perderlo. Martín sonrió. Perder también puede ser una forma de fe. Lucía asintió. Esa tarde visitaron la escuela piloto en la sierra, ahora equipada con energía solar y nuevos módulos educativos. Los niños corrieron hacia ellos con gritos de alegría. Entre ellos, Mía, la pequeña de ojos tímidos, le entregó a Lucía un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano frente a una computadora. Abajo, con letras torcidas, «Gracias por creer». Lucía se agachó y la abrazó. Sintió algo que no había sentido ni en los días de triunfo ni en los de caída. Pertenencia. No poder. No control. Solo pertenencia. Las semanas siguientes fueron una coreografía de esfuerzo silencioso. Martín se encargaba del desarrollo técnico. Lucía gestionaba las alianzas y buscaba financiamiento. En la mesa compartían café, pan dulce y planes. Había discusiones, risas, cansancio, pero sobre todo confianza. Un día, mientras revisaban informes financieros, Lucía preguntó sin levantar la vista: ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí? Martín dejó el lápiz. No. Pensé que terminaría en el anonimato. Pero supongo que a veces la vida te esconde para que aprendas a mirar mejor cuando vuelvas a salir. Lucía lo observó. ¿Y valió la pena? Cada segundo. Gabriel Méndez, en cambio, había desaparecido del panorama. Su nombre se borró de los foros, su reputación quedó herida, pero no destruida. Una tarde, Lucía lo encontró por azar en un café de la Condesa. Estaba solo, con la mirada perdida y un periódico doblado frente a él. Se miraron sin rencor. No pensé que te quedaría bien la humildad, dijo ella con serenidad. No pensé que sabrías perdonar, respondió él, con una sonrisa triste. Lucía pagó su café antes de irse. No te perdono. Aprendí a soltar. Son cosas distintas. Él asintió en silencio. Y por primera vez, ambos entendieron que el castigo más profundo no lo dicta un tribunal, sino la conciencia que por fin se despierta. En octubre, Fundación Prisma presentó su primer informe anual. Más de 5.000 estudiantes beneficiados, 50 comunidades conectadas y una alianza con una universidad que ofrecía becas a los mejores alumnos rurales. Durante la ceremonia, Lucía subió al escenario. Su voz ya no era de acero, era firme, pero humana. Aprendí, dijo, que el liderazgo sin compasión es ceguera, que la verdad duele, pero limpia, que el poder sin propósito se pudre, y que nadie llega solo a ningún lugar. Miró hacia la primera fila. Allí estaba Martín, sonriendo, con la libreta de María en las manos. Lucía continuó. Esta historia comenzó con una mentira, pero a veces las mentiras solo son verdades que aún no se atreven a decir su nombre. El público aplaudió, no con euforia, sino con respeto, de pie, sin gritos, sin flashes. El tipo de aplauso que se le da a lo que deja huella. Esa noche, de regreso en la oficina, solo quedaron ellos dos. Martín hojeaba la libreta. En la última página escribió algo y la deslizó hacia ella. Lucía leyó: No te enamoras de las personas perfectas, sino de aquellas que tuvieron el valor de mostrarte sus grietas, porque ahí entra la luz. Levantó la vista.
Él estaba frente a ella, con una calma que no pedía nada. Y, por primera vez, Lucía no pensó, solo sintió. Se acercó, tomó su mano y la apretó. No hubo promesas, solo una certeza, que el amor, cuando nace de la verdad, ya no necesita disfraz. Con el paso del tiempo, Fundación Prisma creció. Recibieron premios, alianzas y reconocimientos, pero nunca olvidaron aquella primera escuela de la sierra. Cada año volvían para celebrar con los niños, sin cámaras, sin discursos, solo risas, pan y música. Un mediodía, mientras el viento levantaba polvo dorado y los niños jugaban, Lucía miró a Martín y dijo, ¿sabes? Todo esto empezó con un error. Sí, respondió él, pero los errores también son caminos, si los sigues con el corazón abierto. Ella sonrió, mirando las montañas al fondo. Y pensar que un día solo eras mi asistente. Y tú, mi jefa. Y ahora, dijo él, somos dos personas que aprendieron a perder bien. Lucía se rió suavemente. Perder bien. Me gusta cómo suena. Es la única forma de ganar sin corromperte, respondió él. Se quedaron mirando el horizonte. El sol caía lento, pintando la tierra de cobre. Y en ese silencio compartido, la historia se cerró sobre sí misma, sin dramatismo, sin aplauso, solo con paz. Porque cuando dos almas eligen la verdad sobre el orgullo, el destino deja de ser castigo y se convierte en hogar. La riqueza no se mide por lo que posees, sino por la serenidad de poder mirar atrás sin vergüenza. No hay caída que no esconda una semilla, ni pérdida que no revele lo que realmente importa. Cierre para YouTube, voz del narrador. Si alguna vez te hicieron sentir que tu valor depende de tu cargo o tu cuenta bancaria, recuerda esto. El verdadero poder es tener un corazón que no se rinde, aunque el mundo te dé la espalda. Cuéntame qué te dejó esta historia. Dale me gusta si crees que la dignidad vale más que el dinero. Suscríbete para más historias donde el alma pesa más que los títulos. Pasaron 3 años. El tiempo había dejado su huella sin destruir nada. Una línea de expresión en el rostro de Lucía, algunas canas tempranas en el cabello de Martín. Pero en sus miradas se notaba otra cosa, algo que ni la edad ni el trabajo podían borrar. Paz. Fundación Prisma ya no era un proyecto, era un movimiento. Cientos de escuelas usaban su tecnología. Las universidades colaboraban. Las empresas, antes guiadas por la codicia, buscaban ahora sumarse a esa red de propósito. Y sin embargo, ninguno de los dos había perdido la costumbre de visitar la primera escuela, aquella de las paredes encaladas, donde todo había comenzado. Aquella tarde, el viento de la sierra traía olor a tierra mojada. Los niños corrían entre los árboles, y una nueva generación aprendía con tablets reparadas, con software que llevaba sus nombres en los créditos. Lucía miró el edificio con una sonrisa. «Mira», dijo, «pintaron de azul el aula grande». Martín asintió. María decía que el azul da esperanza. ¿Y tú? Yo digo que el azul es el color de lo que se queda. Entraron al aula. En la pared del fondo colgaba una fotografía. Ellos dos, rodeados de los niños, sosteniendo la primera libreta de María. Lucía se detuvo frente a ella. «A veces pienso que todo esto fue un sueño», susurró. Martín se acercó. «Entonces soñemos un poco más». Salieron al patio. El sol descendía lento, cubriendo de oro los cerros. Lucía tomó la libreta, la original, gastada, con páginas amarillas, y la abrió en la última hoja, la que Martín había escrito aquella noche de redención. Leyó en voz alta. «Las personas no se definen por lo que pierden, sino por lo que eligen reconstruir». La voz le tembló. Martín puso una mano sobre la suya. «Todavía me cuesta creer que escribí eso. Entonces déjame recordártelo. Cuando lo olvides», dijo ella, sonriendo. Esa noche, de regreso en la ciudad, se sentaron en la terraza de su pequeño departamento,
con 2 tazas de té y el murmullo lejano del tráfico. Desde allí, el horizonte parecía un río de luces. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué me enseñó todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que la dignidad no se hereda, se aprende, a veces a golpes. Martín rió despacio. Y que la gente solo cambia cuando el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Lucía lo miró. ¿Eso lo leíste en algún libro? No, lo viví contigo. Permanecieron así, en silencio. El viento movía las cortinas, la ciudad seguía latiendo debajo. Por primera vez, ninguno necesitaba decir más. Al día siguiente, publicaron una carta abierta en el sitio de la fundación. A quienes creen que el éxito es un destino, les decimos que es un camino. A quienes piensan que las caídas son finales, les contamos que de ahí nacen los comienzos. Y a quienes sienten que el mundo los ignora, les recordamos que la verdad, cuando se sostiene con amor, siempre encuentra su eco. La carta se volvió viral, no por polémica, sino por su calma. Miles de personas la compartieron con comentarios simples. Gracias por recordarme que aún puedo empezar. Necesitaba leer esto hoy. Lucía sonrió al verlos. No por vanidad, sino por esa sensación silenciosa de haber tocado algo en otros sin haberlo planeado. Semanas después, María los invitó a la inauguración de una biblioteca. Lucía llevó flores. Martín, un pequeño marco con una frase grabada. Al colgarlo, los niños preguntaron qué decía. Lucía leyó: el poder más grande es hacer que otro descubra el suyo. Los niños aplaudieron, sin entender del todo, pero sintiendo la verdad detrás de las palabras. Esa noche, de regreso, Lucía observó a Martín mientras él manejaba. Había algo en su expresión que le recordaba al primer día que lo vio, la misma serenidad, la misma luz discreta, solo que ahora ella sabía verla. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que al final todo fue tan simple. ¿Simple? Sí. Había que dejar de fingir. Nada más. Martín asintió. A veces tardamos años en entender lo obvio. Llegaron a casa. En la mesa, junto a la libreta, había una carta sin abrir, una invitación a un foro internacional sobre innovación social en Ginebra. Lucía la levantó y la agitó. Nos quieren allá. ¿Tú quieres ir? Ella pensó unos segundos. Quiero seguir. Entonces iremos. Pero esta vez no como millonarios, ni como héroes, solo como lo que somos. ¿Y qué somos? Martín la miró con ternura. Sobrevivientes con propósito. Lucía sonrió. Me gusta eso. Se abrazaron. Y en ese gesto sin palabras, comprendieron que el ciclo no se cerraba, se abría de nuevo. Porque la vida, cuando se vive desde la verdad, no termina, se renueva. Años después, en una conferencia universitaria, una estudiante le preguntó a Lucía, ¿qué haría distinto si pudiera volver atrás? Lucía pensó un momento. Nada respondió. Porque si no hubiera caído, no habría aprendido a levantarme sin pisar a nadie. La sala se llenó de aplausos. Entre el público, Martín observaba desde la última fila, con la misma sonrisa serena de siempre. No necesitaban presentaciones ni etiquetas. Su historia ya no les pertenecía. Pertenecía a todos los que aún creían en segundas oportunidades. El narrador concluye, y así, de una mentira nació una verdad, de una caída, un propósito, de 2 almas cansadas, una familia hecha de respeto. Porque el amor que nace del coraje no necesita promesas, solo presencia. Si esta historia te recordó que la verdadera riqueza está en aprender a perder con dignidad y amar sin miedo, dale un me gusta, comparte con alguien que haya tenido que empezar de nuevo y suscríbete para más relatos donde el poder del corazón siempre vence al orgullo.